Hola, hoy les voy a hablar de la primera ley de la termodinámica para un volumen de control o un sistema abierto en estado estacionario. Les recuerdo que previamente he venido hablando sobre la primera ley de la termodinámica para un sistema abierto, un volumen de control, pero con dispositivos que operan en estado estacionario. En esta ocasión voy a hablar sobre dispositivos que están operando en estado transitorio. Pero antes les voy a dejar la información de contacto por si están interesados en asesorías. Pueden escribir a través de este número por WhatsApp o pueden comunicarse a través de esta dirección de correo electrónico. Lo primero que voy a empezar es detallando lo que es el balance de materia o de masa. Debo recordar que para los dispositivos que operan en estado estacionario yo lo planteo en forma de tasa o flujo, es decir, por unidad de tiempo. Acá simplemente lo voy a expresar en forma de masa nada más. Es decir, la sumatoria de la masa de entrada menos la sumatoria de las masas de salida va a ser igual a el cambio de la masa dentro del volumen de control. De hecho, esto lo puedo expresar en función de lo que viene a ser la masa final y la masa inicial dentro del volumen de control, es decir, la sumatoria de la masa de entrada menos la sumatoria de la masa de salida va a ser igual a la masa final menos la masa inicial dentro del volumen de control. Es importante notar que ahora el subíndice 1 va a representar lo que es inicial y el subíndice número 2 va a representar lo que es final, ya que en los dispositivos que operan en estado estacionario, esos subíndices venían a representar entradas y salidas, pero acá van a representar inicial y final. De hecho, voy a utilizar la E para denotar lo que viene a ser una entrada y voy a utilizar la S para denotar lo que viene a ser una salida. Y así me va a quedar lo que viene a ser el balance de masa o materia. Por supuesto que va a depender del problema que yo esté trabajando, si tengo masa de entrada, si tengo masa de salida o si tengo ambas. Lo que compete a la primera ley o balance de energía. Les recuerdo también que ya yo deduje una expresión general para esa primera ley. Esa expresión era así, era la sumatoria, en este caso de la masa de entrada, que va a multiplicar a la entalpía específica de entrada más un medio de la velocidad de entrada al cuadrado más la gravedad por la elevación de la entrada, menos la sumatoria de las masas de salida, que va a multiplicar a la entalpía específica de la salida más un medio la velocidad de salida al cuadrado más la gravedad por la elevación de la salida, más lo que viene a ser la sumatoria de la transferencia de calor menos la sumatoria de los trabajos. Y también es importante recordar que yo estoy trabajando con una convención de signos una vez que establezco estos signos. Estoy trabajando con que la transferencia de calor es positiva si entra al sistema o el volumen de control y es negativa si sale de él. Y lo que compete al trabajo es que es positivo si lo realiza el sistema y negativo si se realiza sobre él. Y esto debe ser igual al cambio de energía que hay dentro del volumen de control. Ahora, con respecto al cambio de energía que hay dentro del volumen de control, nosotros ese cambio de energía lo podemos expresar como lo que vendría a ser el cambio de la energía interna más el cambio de la energía cinética más el cambio de energía potencial gravitatoria del volumen de control. Pero nosotros vamos a trabajar con un volumen de control que se va a encontrar fijo en el espacio. Es decir, no va a tener cambio en la energía cinética y no va a tener cambio en la energía potencial gravitatoria. Así que lo único que vamos a considerar va a ser el cambio en la energía interna. Esto es muy importante mencionarlo, es decir, que lo único que voy a trabajar es con el cambio de energía interna, que debe ser energía interna final menos inicial, que se puede expresar en forma de por unidad de masa, es decir, sería la masa final por la energía interna final menos la masa inicial por la energía interna inicial. Solamente con eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Así que si sustituimos, podemos escribir o reescribir lo que viene a ser la primera ley o el balance de energía de la siguiente forma. Podemos escribirla como Q menos W y voy a obviar lo que vienen a ser los términos de la sumatoria porque se acostumbra a obviarlos, pero les recuerdo que este Q y este W en realidad son sumatorias. Serían igual a lo que viene a ser la sumatoria de las masas de salida multiplicando a los términos de la energía, es decir, la entalpía de salida más un medio, la velocidad de salida al cuadrado más la gravedad por la elevación de la salida, menos la sumatoria de las masas de entrada multiplicando lo que viene a ser la entalpía de entrada
más 1/2 la velocidad de entrada al cuadrado más la gravedad por la elevación de la entrada, más lo que el término que compete el cambio de energía dentro del volumen de control, es decir, la masa final por la energía, en este caso son específicas, la energía interna específica final menos la masa inicial por la energía interna específica inicial. Y esta es la forma de la primera ley o del balance de energía que voy a utilizar para plantear estos problemas que van a trabajar con estado transitorio. Acá tengo varios ejemplos de problemas que trabajan con estado transitorio y hay un punto muy importante sobre el cual tengo que hablar y compete a las entradas y a lo que vienen a ser las salidas. Y es que las entradas y las salidas se van a considerar uniformes y estacionarias. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que voy a considerar que las propiedades de salida y las propiedades de entrada no van a cambiar. Es decir, uniforme y estacionario. Uniforme es que en cualquier punto dentro de la salida, la presión o la temperatura o cualquier otra propiedad va a tener el mismo valor. Uniforme acá también en la entrada y nuevamente quiere decir que en cualquier punto en la entrada van a tener el mismo valor las propiedades. Y estacionario quiere decir que bien sea en la salida o bien sea en la entrada, esas propiedades no van a cambiar con el tiempo. Y aquí hay un punto muy importante. Como pueden observar, tengo 3 ejemplos, hay más, pero tengo 3 ejemplos clásicos de esos problemas que trabajan con estado transitorio. Y en este ejemplo, por lo menos, tengo lo que vendría a ser las propiedades de entrada. Yo voy a considerar que la presión, esa presión que hay en esa línea, y a esto por lo general se le conoce como línea de suministro, tanto la presión como la temperatura se van a mantener constantes con el tiempo, es decir, que siempre van a haber, por ejemplo, la presión 1 megapascal y la temperatura 300 grados Celsius. No van a cambiar con el tiempo y en cualquier punto de esta entrada siempre van a tener el valor de 1 megapascal y 300 grados Celsius. Eso es lo que quiere decir que voy a trabajar las propiedades de entrada y de salida uniforme y estacionario. Para la entrada, por ejemplo, acá tendría una entrada, también voy a considerar que la presión, la temperatura y cualquier otra propiedad va a permanecer constante con el tiempo en esa entrada. Las propiedades que van a cambiar van a ser las propiedades dentro del volumen de control. Acá, por ejemplo, acá, por ejemplo, acá, por ejemplo. Y hay un punto bastante importante y tiene que ver con la salida. La salida tiene la característica de que ella depende de las propiedades que hay dentro del volumen de control. Pero las propiedades dentro del volumen de control cambian con el tiempo. Entonces, ¿cómo las puedo tomar constantes? Lo que voy a hacer, o lo que se sugiere hacer es, bien sea trabajar con una temperatura promedio en lo que viene a ser la salida, o bien sea con un valor de las propiedades promedio. Por ejemplo, si yo necesito lo que viene a ser la entalpía específica de salida, yo lo que hago es promediarla entre la entalpía específica inicial en el volumen de control y la entalpía específica final que hay en el volumen de control. Y promedio lo que viene a ser la entalpía de salida. Entonces, o bien sea que utilice la temperatura promedio, o bien sea que promedie la propiedad, yo siempre voy a asumir que tiene un valor fijo, es decir, un valor constante. No voy a asumir que está cambiando con el tiempo, sino que la voy a promediar. Claro, esto depende mucho del profesor, si él quiere utilizar lo que viene a ser la temperatura promedio en la salida o si él quiere promediar lo que viene a ser la propiedad en sí en la salida. Por ejemplo, hablo de la entalpía porque la entalpía juega un papel fundamental en lo que son las entradas y la salida. También hay otro punto bastante importante y es que acá, por ejemplo, tenemos un cilindro pistón, un sistema cilindro pistón, y ahora se hace presente lo que se conoce como trabajo de frontera móvil. En los dispositivos que operan en flujo estacionario no tenía precisamente o exactamente esta forma de trabajo de frontera móvil, pero acá nuevamente se hace presente. Debo recordar que esta forma aparece en los sistemas cerrados cuando yo trabajaba con sistemas cilindro pistón. Entonces acá nuevamente voy a tener trabajo de frontera móvil si la frontera del sistema cambia. Tengo lo que viene a ser un trabajo de flecha y tengo lo que se conoce como trabajo eléctrico. Es decir, que las formas con que yo me veía o utilizaba en lo que era la primera ley para sistemas cerrados, concretamente de trabajo, nuevamente van a volver en estos sistemas transitorios.
Entonces creo que las partes más importantes es cómo voy a expresar la primera ley o el balance de energía, que lo voy a expresar de esta manera, y tener siempre pendiente que cuando yo tenga una salida debo bien o utilizar la temperatura promedio o bien utilizar lo que viene a ser el valor de la propiedad, promediar el valor de la propiedad en la salida. Eso es importante.